En los años 70, Ed y Lorraine Warren investigaron el caso de una presencia demoníaca de la iglesia Burley que aterrorizó a los habitantes de Inglaterra, mostrándose como el espectro de una monja que paseaba por el lugar por las noches. Incluso los Warren la captaron en varias fotografías. Pero, ¿cuál fue la historia de este caso? ¿Quién era el espíritu o la entidad que se hacía pasar por esta monja? En este video vamos a hablar de todo esto. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente Warren. En episodios anteriores de Expediente Warren ya hablamos de cómo fue la historia de Ed y Lorraine Warren, cuál fue el caso de Annabelle. También hablamos acerca de Amityville, el poltergeist de Enfield, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la monja. El fantasma con hábitos de monja se asemeja a un espectro con el cual los Warren se toparon durante una de sus investigaciones en la década de los 70 en la embrujada iglesia de Burley, al sur de Inglaterra. La pareja decidió embarcarse en el caso tras recibir noticias de una serie de misteriosos eventos que se iban sucediendo en dicha iglesia, entre ellos la aparición de un monje decapitado que dejaba mensajes críticos en las paredes y un espectro de una monja que se paseaba por el lugar por las noches. Para investigar el tema, los Warren contaron con los servicios de varios fotógrafos para que los acompañaran en su búsqueda de evidencias de dichos fantasmas. Y es que la investigación acabó dando sus frutos, porque se toparon cara a cara con el supuesto fantasma de la religiosa, que según la tradición era una monja que había sido emparedada viva en los muros de ladrillo del convento, siglos antes tras haber mantenido una relación amorosa con un monje. Dicen los Warren que sentían una presencia de una monja en esta iglesia. Esto lo comentaron que al entrar en esta iglesia en la medianoche siempre sentían esa presencia de una manera muy fuerte. Según los testimonios, era noche cerrada y no había velas ni luces encendidas. Los fotógrafos hicieron fotografías con una cámara de 35 milímetros cargada con película infrarroja. Cuando se revelaron las imágenes, se veía la imagen de lo que parecía ser una monja espectral caminando por el pasillo, en posición de estar rezando, así como estarán viendo en pantalla. Hablemos un poco sobre la entidad demoníaca que se vio en la película, ya que la historia real está muy partida en muchas partes, pero según la llave menor de Salomón, un libro sobre demonología del siglo XVII, Balak es el gran presidente del infierno. En el texto, Balak aparece no como una monja, sino como un niño con alas de ángel que ofrece respuestas verdaderas sobre tesoros escondidos, al mando de una legión de demonios. Y la tercera parte de los hechos reales de la monja se va más a una experiencia solamente de Lorraine, donde ella, tras investigar el caso de 1976 de la casa terrorífica de Amityville, o sea, no este caso sino tiempo después, ella nos cuenta que estaba en su casa leyendo cuando comenzó a sentir una presencia maligna. Justo después vio un torbellino negro de materia negra entrar en la habitación, algo así como un vórtice más negro que la noche. Nos cuenta Lorraine Warren que para ser liberada de las fuerzas del mal, ella le dijo: vete y vuelve de donde vienes. Y se desvaneció mientras repetía esas palabras y además rezaba mucho. Incluso ella añade y en sus palabras: no quería hacer eso, y así, de alguna manera, me costó un tiempo idear en mi cabeza cuál era esta visión. Finalmente llegó de una manera muy orgánica, debido a que es una visión demoníaca que la atormenta, que solo la ataca. Quería algo que atacara su fe, algo que pondría en peligro la seguridad de su marido. Y así finalmente fue como la idea de esta imagen muy reconocible de un icono sagrado se consolidó en mi cabeza, la imagen de una monja.
Y la cuarta parte, que probablemente es como la más fuerte, además de la primera que tuvimos fotografías reales de la supuesta monja. Solo los Warren saben si es real o no, pero la cuarta parte nos cuenta que la película no solo fue filmada en Rumania por su arquitectura gótica y hasta espeluznante, sino también porque allí está el monasterio de la Carta, un antiguo edificio benedictino fundado en 1200, en el sur de Transilvania. Allí los monjes y monjas se vestían de blanco y no de negro como acostumbrábamos a ver. Y es que este país no solamente tiene los edificios perfectos para rodar una cinta de terror, sino que además hay miles de historias de posesiones demoníacas, y en especial una que toca muy de cerca la película de la monja. Se trata del exorcismo de Tanaku, un desafortunado caso de posesión registrado en 2005 y conocido mundialmente porque acabó con la muerte de la monja Mariciaka Irana Corconi, víctima de los diferentes rituales aplicados por la iglesia, cuando los médicos en verdad diagnosticaron, entre otras cosas, esquizofrenia, pero al final de todo este caso nunca se supo si en realidad tenía esquizofrenia o fue una muerte muy extraña. Y es que si bien La monja no está basada en una historia concreta, verídica y puntual, esta película tiene muchos elementos que sí están inspirados en acontecimientos que realmente sucedieron, como la primera parte que hablamos de esa historia de la monja con el monje, la segunda parte que tiene que ver con Balak, la tercera parte que hablamos un poco de la visión de Lorraine Warren, y esta última cuarta parte acerca de los acontecimientos que sucedieron en Rumania. Y no hay duda que estos fueron llevados a la pantalla grande de una manera muy original en la película de la monja. Sin duda alguna, cada uno de los expedientes Warren que ya hemos abordado en el canal siempre aumenta esta tensión hacia ser terrorífico, hacia ser reales, y a que hay pruebas y evidencias fotográficas de que todo esto fue real. Por eso ya en el canal hemos hablado de todo esto, y en la descripción de este video van a tener la lista de reproducción completa y todos los videos acerca de esta magnífica serie que estamos produciendo en este canal. También los invito a que se pasen por las redes sociales y por el PayPal, ya que el canal no tiene sustento económico alguno y alguna pequeña ayudita nos puede servir. Pero bueno, yo me despediré de este video, yo los dejo, yo soy Andrés y este fue un expediente Warren.